Ministerio Apostólico Vida Nueva y la Iglesia Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional presenta la serie Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo. Hola, bendiciones. Quien les habla, su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio del Ministerio Apostólico Vida Nueva, pastor principal de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Les enviamos besos, abrazos y saludos fraternos a todos nuestros hijos en la fe, amigos y familiares. Y continuando con nuestra serie, Hebreos, la revelación definitiva del amor y la misericordia de Dios en su Hijo, nuestra amada apóstol Joan Salas de González tiene un precioso tema titulado Un sacerdote y un sumo sacerdote. Muy interesante este tema, va a ser de gran bendición en tu vida hoy. Bendiciones. Bendiciones, mis amados, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En esta hora vamos a continuar nuestra enseñanza de la serie Hebreos. Vamos a compartir hoy un sacerdote y un sumo sacerdote. Y he tomado como base el texto de Hebreos 4 del 14 al 16 que dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Demos gracias al Señor en esta hora, Padre bueno, Padre eterno, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor de la gloria, oh Dios mío, y pedimos de que usted nos libre de toda sabiduría humana, Señor, que usted alumbre nuestro entendimiento, que usted ilumine nuestro entendimiento, para que nosotros, Dios mío, podamos ver con claridad, oh Señor de la gloria. Rogamos en este día que nos permita conocer al Espíritu Santo y que seamos absorbidos por Él, de tal manera que nuestro proceder y nuestro hablar, nuestras prioridades y nuestras decisiones sean conducidas por el gobierno del Espíritu Santo. Señor y Dios, clamamos en esta hora conocer la operación del Espíritu Santo y ser transformados a la operación del Espíritu para esta generación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y gracias. Amada Iglesia, vamos a hablar en esta hora sobre un sacerdote y un sumo sacerdote. Y cuando nosotros observamos el sacerdocio, la manera en que fue establecido, requerido y la función que cumplió, vemos algo que fue perfecto en su tiempo y en el pacto para el cual fue establecido. Voy a leer y resaltar nuevamente la escritura en Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Vemos lo que es un sacerdote. Un sacerdote era un administrador, un hombre apartado para gestionar asuntos tocantes a un Dios. De hecho, en la Biblia aparecen aquellos sacerdotes paganos, aparecen primero, antes que los sacerdotes del tabernáculo en el desierto, y eso usted lo puede ver en el libro de Génesis. Pero nosotros vemos que después que fue dada la ley a Moisés en el Sinaí, eso usted lo puede leer ya en el libro de Éxodo, vemos que es establecido lo que era el sacerdocio. Un sumo sacerdote era el ungido de turno para entrar al lugar santísimo, privilegio que no todos los sacerdotes tenían. Todos los que eran de la tribu de Leví, todos aquellos que llenaban, vamos a decir, los requisitos, todos aquellos que eran hombres, que eran de la tribu de Leví, que eran hombres, que eran sin ningún tipo de defecto físico, ejercían función dentro del tabernáculo como sacerdotes. Pero solamente habían unos pocos que llegaban a ser sumos sacerdotes. El sumo sacerdote con el tiempo se volvió algo así como el jefe mayor. Era como una especie de cargo religioso, como representante. Con el tiempo fue así, representante del templo frente a Roma. Ya cuando estamos hablando ya del templo, empezamos hablando del tabernáculo. En un principio ellos estaban en el tabernáculo, pero ya más adelante, cuando se construye el templo completamente en el tiempo de Salomón, entonces el sumo sacerdote era el representante frente a la iglesia de Roma. Ahora bien, quiero que observemos algo detenidamente en el pasaje de Hebreos 4 para que podamos alcanzar un mayor entendimiento o con mayor profundidad, un entendimiento más profundo acerca de este tema. En Hebreos 4 se nos habla de un gran sumo sacerdote. No solamente se habla del sumo sacerdote. Hablar de sumo sacerdote es hablar de alguien que es un gran sumo sacerdote por causa de lo que se le encomendó. Y en el libro de Hebreos nosotros vemos que el escritor llama a Cristo gran sumo sacerdote, haciéndolo mayor a todos los sacerdotes vistos y por ver. Porque este sumo sacerdote no traspasó un velo, sino que traspasó los cielos, algo que nadie podía hacer y que era absolutamente necesario. Vemos lo que nos dice la palabra de Dios, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo. También vemos en Hebreos 4 que se nos habla de que retengamos nuestra profesión. Este sumo sacerdote, Cristo, gestionó un asunto de naturaleza más que de expiación. ¿A qué me refiero a la palabra profesión? Esta es la palabra homología, que es la relación que existe entre dos partes orgánicas cuando su determinante genético es en el mismo origen. Entonces la homologación es la certificación en base a una serie de pruebas para que un producto se adapte a la demanda o reglamentación para funcionar con la máxima calidad y seguridad. La palabra usada aquí en Hebreos 4:14 es admisión, es decir, reconocimiento. Digámoslo así, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, mantengamos nuestra admisión, porque no fuimos aceptados por la expiación de un carnero, sino por la sangre de Cristo que lo entregó todo y se dio a nosotros. ¿Ves que cambia un poco al nosotros entender lo que las palabras están significando? Lo que el autor está expresando es que mantengamos o que mantengan su genética homologada, mantengan su genética certificada. Porque este sumo sacerdote, que es Cristo, puede compadecerse de nuestras debilidades, pero no las aprueba, porque nos admitió delante del Padre a través de su naturaleza, no de aquella con la que vino a la tierra, sino con su naturaleza divina.
También nos habla en Hebreos 4, nos dice, acerquémonos al trono de la gracia. No se trata de acercarse al trono de la gracia con una actitud de mendigo, así como alguien que fue aprobado antes por el sumo sacerdote, una persona que va con una actitud tal vez de lástima. No. Cuando nos acercamos de esta manera, ¿verdad? Cuando nos acercamos al trono de la gracia, pues la gracia que encontramos es parte de lo mismo que está en nosotros para operar en modo de socorro, y no solo para nosotros mismos, sino para otros. Entendemos hoy en día que la gracia es Cristo mismo operando dentro de nosotros. Acerquémonos pues al trono de la gracia. También nos habla, ya estuvimos conversando, del sacerdocio arónico. Dice Éxodo, y quiero tomar Éxodo 4, 14, 16, dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. En este entonces, el sacerdocio arónico de lo que estamos hablando, el sacerdote era la boca de Dios. Aarón como sacerdote, lo vemos aquí, que inicia reproduciendo lo que Moisés hablaba, de modo que no tenía palabra propia, sino que hablaba lo de otro. Esa era la función o parte de la función también del sacerdote. No tenía una palabra propia, sino que hablaba lo que Dios le decía. El sacerdote no poseía o no posee decisión propia. Vemos en el relato que Moisés, en este relato de Éxodo 4:14, que Moisés tenía una palabra. Recordemos también que Moisés era un hombre tosco en la palabra, era tartamudo, era un hombre que no se expresaba bien, y por eso Dios le pone a Aarón su hermano. Pero Moisés tenía la palabra, tenía una palabra fuerte, tenía una palabra, aunque Moisés ya era un hombre muy manso, Dios lo había pasado por un proceso, pero Moisés tenía la palabra. Su palabra bien pudiera ser un punto de debilidad para no saber, pues, reproducir lo que debía ante semejante responsabilidad, y Dios le pone a Aarón para que sea su sacerdote, es decir, su administrador, mientras que Moisés tendría el lugar de Dios, según nos dice Éxodo 4, donde leímos. Vemos que esto es sombra, tipo y figura de lo que nosotros podemos ver en Cristo, quien nunca tuvo una palabra propia, sino que habló la palabra del Padre. Jesús mismo decía que él hablaba lo que el Padre quería. Y Cristo, como sumo sacerdote, reprodujo las palabras de Dios. Esto en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el sumo sacerdote que lo administra es Melquisedec. Recordemos, en días pasados hablamos sobre el sacerdocio de Melquisedec, que dice la palabra en Hebreos que sin padre y sin madre. Y quiero que preste mucha atención a lo que le voy a decir. Esta es la mentalidad del que sirve al Señor en este tiempo, ¿verdad? Melquisedec sin padre y sin madre. No quiere decir esto que usted tiene que dejar a su mamá o a su papá, o que usted no tiene que tener padres. No, en ninguna manera. No estamos hablando de lo terrenal. Entiéndamelo en lo espiritual. Somos, según el sacerdocio, nos dice Hebreos, según el sacerdocio, según la orden de Melquisedec. Y esto no está condicionado a la genética. ¿Por qué? Porque el sacerdocio del antiguo pacto estaba condicionado a la genética. Todos descendían de la tribu de Leví, todos venían bajo esa genética, esa línea sanguínea, vamos a decirlo así. Pero ahora no es así. Ahora nos dice, según el libro de Hebreos, nosotros somos de la orden de Melquisedec. Es del que cree. Es de el que cree.
A diferencia del antiguo pacto, ahora en el nuevo pacto es de el que cree. Antes casi que había que tener un análisis de ADN, tenía que tener una línea genealógica, una línea sucesoral y todas aquellas cosas, pero ahora no, ahora es para el que cree, porque estamos en un nuevo y mejor pacto, y nos dice la palabra de Dios que somos según el orden o el sacerdocio del orden de Melquisedec. Ahora bien, ¿qué sucede con nosotros hoy? Esa es una buena pregunta. ¿Qué sucede con nosotros hoy? El sacerdocio de Melquisedec es representativo para nuestra generación. No estamos condicionados a una genética, sino a una revelación de la naturaleza de Cristo en nosotros. Recordamos que Melquisedec, tipo, sombra y figura de Cristo. Melquisedec, aquel que se apareció a Abraham y del cual Abraham le dio el diezmo de todas las cosas, aún mucho tiempo antes de que la ley fuera entregada a Moisés, específicamente 400 años antes de que la ley fuera entregada a Moisés. ¿Y qué quiero decir con esto? Cristo es superior a los sacerdotes y su sacerdocio es superior al de los sacerdotes. Para los judíos, el sumo sacerdote era la autoridad religiosa máxima en la tierra. Solo él entraba al lugar santísimo una vez al año, ofrecía los sacrificios por los pecados de todo el pueblo, de toda la nación. Eso usted lo puede leer en Levítico 16. Ese era el orden en aquel tiempo. Así como el sumo sacerdote Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Como representante del hombre, intercede por nosotros ante Dios. Como representante de Dios, nos asegura su perdón. Jesucristo tiene mayor autoridad que los sumos sacerdotes judíos porque Él es realmente Dios y hombre. Él es el Emmanuel, Dios, hombre, Dios con nosotros. A diferencia del sumo sacerdote que podía estar delante de Dios solo una vez al año, Cristo siempre está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Qué maravillosa palabra hemos recibido el día de hoy. Yo quiero que tú recibas esta palabra en este día, que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por ti, intercediendo por mí todo el tiempo. Cristo está dispuesto a escucharnos cuando nosotros oramos. Y eso lo dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues entonces sin ningún tipo de reserva y con toda franqueza ante el trono de la gracia. Acerquémonos a Él, acerquémonos porque Dios nos ha dejado la oración como una forma de acercarnos, y no solamente de acercarnos, sino confiadamente a Él. Acércate a Él, acércate a tu gran y mejor sumo sacerdote que podemos tener, que es Cristo. Te amo mucho en el amor del Señor, te mando un fuerte abrazo y sé que desde ya esta palabra ha empezado a dar fruto en tu vida. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos